César Monge aquí, esta mañana, está en su condición no de político, no de afiliado al movimiento, pero sino en una condición de empresario. Y empresario en uno de los sectores más sacrificados, más incomprendidos y probablemente menos prósperos del país, la agricultura, y la agricultura pura. Es decir, aquí no hay valor agregado, es simplemente el que invierte para sembrar, cultivar, cosechar, versus las contingencias del clima y el maltrato del poder. Aquí está César Monge, el empresario agrícola, y con él vamos a conversar esta mañana de el efecto de las salvaguardias, aranceles o impuestos a las importaciones. César, le doy una muy cordial bienvenida. Buenos días, primero que nada muchas gracias por la oportunidad, contento de estar, bueno, como siempre, visitando la ciudad de Quito y bueno, qué gusto poder estar en un espacio donde hablamos no solamente de política, sino un poco de economía. Yo creo que el primer punto de partida es, de alguna manera, reflexionar sobre el porqué de este paquetazo arancelario o paquetazo de impuestos realmente, porque al final del día así se siente, así se entiende por la mayoría. La gente habla de dos causas, una que es exógena, el bajonazo del barril de crudo, el precio del barril de crudo en el mercado internacional, pero también imprevisiones de orden interno, y esto no es un asunto político, es un asunto administrativo, hay un exceso burocrático, hay un exceso de gasto público, hay todo eso. Hoy no tenemos ningún fondo de contingencia para afrontar lo que se viene. Yo creo que hay datos interesantes y ayer en un medio de comunicación de la capital de la República, o un medio de comunicación nacional realmente, habían datos absolutamente ciertos, expuestos por un economista. Mi preparación académica es la economía, entonces me gusta generalmente poder revisar o reflexionar sobre datos que son interesantes. Me ha de disculpar usted Sí. si omití lo de su título profesional, porque es un economista dedicado a la No hay agricultura. problema, no hay problema. Y yo creo que hay datos que son interesantes para quienes nos están escuchando, ¿no? Porque, claro, uno escucha al presidente de la República y dice, vean señores, lo que pasa es que hubo un bajón en el precio del petróleo y entonces peligra la dolarización y no nos queda más que sacrificarlos ustedes, meter la mano al bolsillo de la población, imponer un paquetazo de impuestos o un paquetazo arancelario y bueno, este es el sacrificio que tenemos que hacer porque no nos queda más porque tenemos a la dolarización encima. Pero yo creo que es interesante, y ayer se hacía un análisis sobre cuál es el precio promedio del barril en este momento y cuál es ese precio comparado, por ejemplo, con gobiernos anteriores. En enero de este año, el precio del barril de petróleo estaba a $41.60. 41.6 o $41.60. ¿Para el fisco ecuatoriano o para el WTI? Que No, es el para lo que nos llega a nosotros, para fines Ok. del fisco ecuatoriano. Y eso, comparado con gobiernos anteriores, fíjese usted, en la época de Febres Cordero, $39. En la época de Borja, $30. Durán Ballén, $23. Bucarán, 29. Maguad, 18. Novoa, 29. Gutiérrez, 35. Es decir, que el precio actual del barril del petróleo, históricamente, no es un mal precio. Es decir, es un precio superior al de aquellos gobiernos. Dicho sea de paso, el promedio del precio del barril del petróleo entre los años 2007 y 2015, es decir, en la era Correa, ha sido de $84. Imagínese usted, Por barril. $84 por barril. Ahora, si nosotros vemos el crecimiento económico en la época Durán Ballén, Novoa y Gutiérrez, ese crecimiento económico con un barril del petróleo a los niveles que yo le acabo de mencionar, y estos son datos ciertos, estaba también más o menos en el 4.2% del crecimiento económico. Bueno, los datos suyos son tan ciertos que no se sienta mal si le digo que esos mismos datos los he leído yo históricamente en las informaciones del Banco Central del Ecuador. Absolutamente. Es decir, no nos estamos inventando estos números. Y lo que quiero yo decir con esto, más allá de presentar cifras o de recordar cifras, es que con un precio del barril de petróleo promedio durante los últimos años, que duplica o triplica lo de épocas anteriores, y con un precio actual que está superior, un precio considerablemente superior a lo que vivieron otros gobiernos, el crecimiento económico en la época Correa se equipara a la época de Gutiérrez, de Novoa y de Durán Ballén. La pregunta que cabe es otra, si me lo permite. Seguro. ¿Por qué esos gobiernos que usted ha mencionado, con niveles de precio del crudo inferiores, inclusive a los precios actuales de este momento,
¿por qué no implementaron salvaguardas? Bueno, ahí viene la raíz del por qué ponemos estas cifras a consideración de los oyentes. Porque a esa reflexión llegamos. Es decir, ¿por qué un gobierno que tuvo la mayor lotería o bonanza petrolera de la historia del Ecuador, que acumuló en sus 7 años la mayor riqueza que ha visto este país en los últimos 50 años, desde la era petrolera, ¿por qué ha tenido que acudir a meterle la mano al bolsillo al ciudadano para solucionar, entre comillas, problemas de falta de liquidez? Y en mi concepto se debe principalmente a que no se hizo durante la época de la lotería lo que debió haberse hecho para prever algo que tarde o temprano iba a suceder. Es como cuando uno se gana la lotería y se gana el loto. Llega un momento, ¿verdad?, donde ese dinero, si uno simplemente no es previsivo, ese dinero se acaba. Y cuando se acaba empieza el chuchaque. El problema es que aquí la factura o el chuchaque la estamos pagando todos. Usted es economista, César Monge, y voy a hacerle una pregunta al economista. Seguro. Cuando hay una crisis de liquidez económica, liquidez monetaria en cualquier país, por obvias circunstancias, por paridad cambiaria, por baja de sus exportaciones, en fin, Sí. hay menos plata en la economía. Casi siempre no única, una de las políticas para enfrentar eso es impedir importaciones para que la moneda no salga. Ese es el argumento del gobierno, ¿no? Sí, hay otra vía, ¿no? Es generar un desarrollo económico para que puedan ingresar más dólares. Y ahí tenemos de alguna manera que ver qué ha pasado en ese campo y demos ejemplos también en materia económica. Al Ecuador le ingresan, a Ecuador le ingresan aproximadamente 500 y pico millones de dólares en inversión extranjera directa, ¿verdad?, que se conoce como IED. Ese monto, ¿verdad?, generalmente en cualquier país es un monto de dinero que entra a una economía para desarrollar proyectos productivos de generación de empleo, etcétera, etcétera. Si nosotros comparamos al Ecuador con Colombia y con Perú, resulta que el Ecuador tiene o le ingresan 13 y 17 veces menos inversión extranjera que Colombia y que Perú. No nos estamos comparando ni con Brasil, ni con Chile, porque la gente dirá, pero esos son otros países, es otra economía. Estamos hablando de los vecinos. Entonces, ahí hay una razón por la cual nos vemos en este aprieto. Porque el Ecuador en los últimos 7 años no ha generado el ambiente necesario como para que esas inversiones que generan empleo y generan desarrollo económico, en lugar de irse a Colombia o a Perú, hayan podido venir al Ecuador. La gente en general no entiende que hoy hablar de la inversión extranjera directa, primero, se llama directa porque no pasa por la banca, va directamente a la economía, va a la industria, va a la pesca, a la agricultura, ahí se invierte, por eso se llama directa. Inversión extranjera directa. Dice, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come allá entre blancos? No. Es dinero que cuando llega a un país automáticamente se desparrama, se riega en toda la economía, dinamizando la oferta, la demanda, la producción, la prosperidad y el crecimiento. Es correcto. Ahora, demos un ejemplo real, porque a veces hablamos de estas cosas un poco macro, ¿no?, amplias, y a veces son difíciles de aterrizarlas. Pero déjenme darle un ejemplo que yo lo vivo en mi provincia, ¿no?, ¿verdad?, donde yo me he desarrollado en la actividad agrícola agropecuaria desde que terminé la universidad hasta la fecha. Guayas, mejor ejemplo, ¿no? Guayas es una provincia tremendamente rica en recursos naturales, pero es una provincia donde hoy tenemos el 93% pobreza rural. ¿Qué significa el 93% pobreza rural? Significa que 9 de cada 10 habitantes de las zonas rurales del Guayas, donde está ese gran cordón agrícola, no le alcanza con lo que tiene en el bolsillo para cubrir sus necesidades básicas fundamentales. ¿Y qué ha pasado en los últimos 7 años? Pregunto yo, ¿cómo es posible que con todo el dinero, los millones de dólares de esta lotería que nos ganamos en este milagro ecuatoriano? ¿Cuántos millones de economistas? Bueno, de lo que se habla públicamente es que al gobierno le han entrado 200.000 millones de dólares en este periodo, digamos, de la Revolución Ciudadana. Pero la pregunta es sencilla. ¿Cómo es posible que una provincia como Guayas, y estoy dando solamente una, porque este nivel de pobreza rural es medido en todas las provincias del Ecuador y es terrible, ¿no? Pero ¿cómo es posible que una provincia como Guayas, teniendo la riqueza que tiene, con esta lotería petrolera, durante este periodo de tiempo, no haya tenido un gobierno que haya dicho, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. ¿Cuál es el sector que más empleo genera en el Ecuador? El sector agrícola, perfecto.
¿Cuál es el sector que más puede verse beneficiado con un ingreso importante de recursos que tiene el Estado para fines de generar empleo, desarrollo, mayor producción, mayor exportación y mayor ingreso de dólares al Ecuador? El sector agrícola. Entonces vamos a invertir allá. Sin embargo, el sector agrícola, a propias palabras del presidente Correa, no lo digo yo, el presidente Correa en más de una ocasión me ha dicho, vea, la verdad es que tenemos una deuda con este sector, que es el sector agrícola, y la Revolución Ciudadana no ha llegado como debió haber llegado. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que a ese sector es donde esa bonanza debió haber llegado para no estar como estamos hoy. Economista César Monge, tengo que tocar con usted un tema coyuntural. Seguro. Usted ha hablado de lo doctrinario, de cómo funciona la economía, de los déficits de inversión en un sector tan importante como es el que nos da de comer a los ecuatorianos, ¿sí? Pero hoy vamos a tocar un tema puntual con usted. No tenemos un fondo de contingencia y tenemos graves problemas invernales en toda la costa. De acuerdo. Bueno, cuando empezó este periodo de gobierno, yo recuerdo, y usted también, y la gente que nos escucha también, haber escuchado al presidente Correa denostar de los fondos digamos, de ahorro para las épocas complicadas, ¿no? ¿Verdad? Inclusive el petróleo generaba en algún momento fondos que prevenían en su momento desbalances como los que tenemos hoy en día. El señor presidente ha dicho varias veces que es un error mantener estáticos, no invertidos, los fondos de contingencia, los fondos de reserva, y que él prefiere que su política es dinamizarlos, invertirlos, ponerlos a correr, hacer obra pública. Es decir, con esa justificación, que es un punto de vista respetable, ¿no es cierto?, han desaparecido todos los fondos que en este momento no son necesarios. Bueno, si vemos los números que acabamos de leer hace unos minutos, el crecimiento del PIB del 4.2%, es decir, el crecimiento del Producto Interno Bruto, el crecimiento de la economía, se equipara a gobiernos donde existían esos fondos. Hoy no existen y el promedio de crecimiento de la era Correa se equipara a gobiernos como el Durán Ballén, como el de Noboa, como el de Gutiérrez, donde sí existían esos fondos. Entonces, ¿de qué estamos hablando al final del día? Pero yo creo que en el camino se han cometido errores que hoy los estamos observando y que producen de alguna manera decisiones a última hora que pasan la factura. Demos dos ejemplos puntuales. Yo recuerdo haber estado en una reunión con el presidente Correa en el año 2007, cuando yo no estaba en la actividad política, pero era presidente de un gremio importante de la producción nacional, como es el gremio acuicultor, el sector camaronero. Recuerdo haber estado en una reunión en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil, vea que le estoy dando con pelos y señales. Y recuerdo haberle dicho, señor presidente de la República, cuidado, Colombia y Perú están por llevar adelante y cerrar sus acuerdos comerciales con la Comunidad Económica Europea y con los Estados Unidos. Cuidado, nos quedamos atrás. Y esos dólares que pudieran invertirse en el Ecuador por parte de gente que ve a un país latinoamericano como una buena inversión para generar empleo y para generar la producción de productos que luego son vendidos a estos grandes mercados, terminan yéndose a otros países. Y la respuesta fue, nosotros no vamos a regalar la soberanía del Ecuador, nosotros no creemos en estos tratados de libre comercio, nosotros no creemos en esto, en el otro. Yo le decía, vea, le está hablando a alguien que está dedicado a la actividad agrícola. Yo no estoy diciendo generemos un acuerdo comercial para fundirnos. Yo estuviera loco. Yo he estado dedicado, por ejemplo, a la siembra de maíz, un sector súper delicado y susceptible, a que el día de mañana nos entre maíz al Ecuador con precios subsidiados y nos reviente al sector. Yo le decía, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de abrir las puertas al mundo para que el Ecuador pueda crecer económicamente. Bueno, pasaron 6 años y la historia habla solita, ¿verdad? Recién, hace pocos meses, el Ecuador, a boca del propio presidente de la República, dijo, ¿sabe qué? Tenemos que firmar este tratado comercial con Europa porque no nos queda más. Entonces, ¿por qué tuvimos que llegar a este punto? ¿Por qué se perdieron 6 años? ¿Por qué se desperdiciaron potenciales inversiones en el Ecuador cuando esto debió haberse hecho mucho antes? ¿Por qué, economista César Monge? César, yo creo porque se introdujo, se aplicó un ingrediente que suele ser tóxico cuando interviene y perturba la economía. Es el ingrediente ideológico. La economía no puede manejarse con ideología. Son dos antípodas, son dos orillas absolutamente distintas. Yo pienso que el economista Correa es un economista bien formado, tiene un nivel académico alto, sin duda. Sin duda. Es un hombre inteligente, pero sin ninguna duda. El problema fue el equipo que le fue de alguna manera inundando, le fue inyectando, ¿no es cierto?, categorías ideológicas que han
descalificado de algún modo, ahora nos damos cuenta, su manejo económico. Bueno, y también otra observación que yo la discutí ayer a propósito, ayer fue un día familiar y yo estaba sentado en un almuerzo aquí en Quito con Elsie Monge, mujer de izquierda, en fin, hermana de mi padre, mi tía, ¿no? Y estamos hablando de esto de aquí, ¿no? Una persona que obviamente ha estado involucrada en la vida pública, en la política. Yo le decía, vea Elsie, además de lo que acaba de decir Marcelo ahorita, que yo se lo mencioné, le dije, aquí hay un problema también. Cuando uno nunca ha vivido esta realidad de tener, y esto lo digo con el mayor de los respetos, y ojo, lo que voy a decir, mi madre es profesora, así que esto lo voy a decir con respeto, pero yo digo lo que creo siempre. Cuando uno no ha vivido el tener que armar una pequeña, mediana empresa o gran empresa o chiquita, hacer un emprendimiento, ver cómo uno tiene que fajarse con la competencia, ver cómo uno batalla con tener que pagar un rol, ver cómo en una época uno no tiene cómo vender lo que produce y está con el agua al cuello y a veces quiebra y a veces tiene que volverse a levantar. Cuando uno nunca ha vivido esto, es facilito sentarse en una silla, allá bien arriba, y decir, no esto, no lo otro, nosotros no vendemos soberanía, que aquí, que allá, y incrustar la ideología en la realidad económica que vive la gente. Y yo creo que en parte el problema de Rafael Correa es que nunca en su vida tuvo que vivir estas realidades. Nunca tuvo el agua al cuello o a la cintura en un sector donde se pudre la producción, no hay cómo venderla. Entonces, desde la pizarra, desde el pizarrón de una clase, con todo respeto, es facilito tomar decisiones. Y lo peor es cuando uno no busca gente que sí sabe para que lo ayude. Y hoy el ministro de Agricultura, que ha estado en este gobierno durante ya algún tiempo, con todo respeto, una persona que en su vida ha vivido la realidad agrícola, un señor que es muy bueno, es poeta. Bueno para la poesía y estas cosas, pero señor, lo que yo digo aquí es, si usted no sabe, déjese ayudar de gente que sí sabe, y Correa no hizo eso tampoco. El problema del presidente Correa es un hombre docto, sin ninguna duda, muy bien preparado, muy bien armado académicamente. Sin duda, no lo cuestiono. Obviamente inteligente, pero el problema de Correa, en mi opinión, es que tiene gente que sabe mucho menos que él. Gracias, César, por haber venido. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Volvemos enseguida. Gracias, mis amigas y amigos.